Bien pepones, ¿no? Buenas noches. ¿Se me escucha? Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Está claro. ¿Se escucha? Correcto. Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, como ya estaba programado, ya recuperamos la clase que debió ser dictada el día jueves pasado por el tema del examen. Así que empezamos de una vez con esta clase pendiente y este jueves hacemos la clase que corresponde a lo que corresponde esta semana justamente, ¿no? Y no se olviden que este jueves voy a tomar dos pasitos. El pasito de la clase de hoy, o sea, el que debí tomar la semana pasada, y el pasito que corresponde a este jueves. Ya eso va a ser al inicio nomás de la clase. Muy bien, voy a empezar entonces con la clase de hoy día. Y hoy día ya estamos empezando con todo lo relacionado a los órganos que forman el aparato digestivo. Hoy día hablaremos de estómago, duodeno, páncreas, que son parte del aparato digestivo, y el vaso, que es un órgano que no es parte del aparato digestivo, pero sin embargo es un órgano abdominal. Entonces, primero tenemos que saber qué es el aparato digestivo. Son varios órganos. Estos órganos lo que van a hacer finalmente es la digestión, pero entendamos la digestión como un proceso en el cual moléculas grandes que ingresan en nuestra cavidad bucal van a ingresar y mediante procesos físicos y químicos van a avanzar y finalmente van a ser descompuestas en moléculas pequeñas para de esta manera ser absorbidas y puedan entrar al torrente sanguíneo o en su defecto ser desechadas. Entonces, digestión son dos procesos, un proceso físico y un proceso químico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, creo que hay una pregunta. A ver, perdón. Algo sonó por ahí. ¿Preguntas? No, no. ¿O alguien quiso entrar? No, creo que ese es el proceso de audio, profesor. Ya, correcto, correcto. Ya. Bien, entonces continúo. Decía entonces que la digestión son dos tipos de procesos. La digestión son procesos químicos y físicos. Decía así, ¿no? Digestión. Digestión. Primero es un proceso físico. Si digo que es un proceso físico, me refiero, por ejemplo, a la masticación. Me refiero, por ejemplo, al movimiento peristáltico. Movimiento peristáltico también es un proceso físico que finalmente va a hacer que las moléculas grandes que ingerimos se conviertan en moléculas pequeñas. Y también es un proceso químico,
En este caso son las enzimas las que actúan para convertir moléculas grandes en moléculas pequeñas. Ya ustedes mejor que yo saben, lo han hecho tanto en bioquímica, lo han hecho eso, ¿no? Han hablado de carbohidratos, proteínas, etcétera, etcétera. Pero en un rato te voy a poner a cargar. No hay que cargar. Pensé que estaba con la batería baja. Entonces, el aparato digestivo son todos estos órganos que van a descomponer los alimentos en nutrientes, ¿no? Y está formado por dos grupos de órganos. El tubo digestivo como tal y los órganos accesorios. Tubo digestivo, tenemos acá a la boca, la orofaringe para ser exactos, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, que acá no figuran, acá están, intestino delgado, intestino grueso y finalmente la parte final que es el recto y el ano. Pero ese tubo digestivo tiene órganos accesorios o anexos. Por ejemplo, en la boca los dientes, la lengua, hay glándulas salivales que están alrededor de la boca, mayores y menores. Está el hígado, está el páncreas, ¿no? Junto al hígado está la vesícula biliar. Todos ellos son órganos que van a ayudar a la digestión, por eso son órganos accesorios. Y la vez pasada nosotros vimos el esófago, que era este tubo largo, ¿no? Que tiene algunos estrechamientos y cuya función es transportar el alimento desde la cavidad bucal hacia el estómago. Entonces lo que continúa después del esófago es el estómago. Y el estómago, cosa curiosa, es parte del tubo digestivo. El nombre dice tubo digestivo, sin embargo, el estómago no es un tubo precisamente, es una dilatación del tubo digestivo que tiene forma de un saco. Como vemos en esta imagen, el estómago está detrás del hígado, el estómago está detrás del hígado, se encuentra delante del páncreas, ¿no? Y está ubicado, en cuanto a su ubicación topográfica, en las 9 zonas que encontramos, está ubicado tanto en el epigastrio como en el hipocondrio izquierdo. Ahí lo veremos. Efectivamente, vemos acá al estómago, cómo está ubicado en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Entonces, este estómago, esta dilatación del tubo digestivo, tiene partes que son las siguientes. En primer lugar, es una continuación del esófago y la unión entre el esófago y el estómago se da a nivel de esta válvula que se llama el cardias. Y el estómago termina cuando empieza el duodeno. Y esta separación, esta división, se da a través de otra válvula que se llama el píloro. Por lo tanto, el estómago empieza en el cardias y termina en el píloro. Ese es el inicio y el fin del estómago. A su vez, el estómago tiene dos curvaturas. Tiene una curvatura mayor, que es la que estoy pintando en este momento, y tiene una curvatura menor, ¿no? Curvatura menor, curvatura mayor. En la unión entre el estómago y el esófago, acá se forma una depresión que se le llama la escotadura del cardias, o como dice en la imagen, la incisura del cardias. A través de esa escotadura del cardias pasamos una línea horizontal de manera que se está dividiendo el estómago en una parte superior que se le llama el fondo o fundus, como dice la imagen, y luego esta parte vertical que continúa hacia abajo, que se llama el cuerpo del estómago. Es decir, si vemos el estómago, podremos decir nosotros que tiene la forma de una letra J, con una parte vertical y una parte horizontal. La parte vertical la podemos partir en dos. Pasamos una línea imaginaria por la escotadura del cardias y esta línea imaginaria nos está partiendo el estómago en su parte vertical en dos. En el fondo, que está por encima de esta línea horizontal, y el cuerpo que está por debajo de esta línea horizontal. Esta sería la parte vertical. Y en cuanto a la parte horizontal,
de esa imaginaria letra J. ¿Qué hacemos? Vemos la curvatura menor, que es la que estoy pintando, y hay una depresión que se llama la escotadura o incisura angular. Por esa incisura angular pasamos dos líneas, una línea oblicua y una línea vertical. Y en estos momentos se están formando dos porciones que se llaman el antro pilórico y la porción o canal pilórico o conducto pilórico. Y en conjunto, el canal pilórico como el antro pilórico se le conocen como el píloro o porción pilórica del estómago. ¿Dónde termina el estómago? Pues vamos a ver nosotros que si hablamos de las capas que tiene el estómago, tiene una capa externa, que es una serosa, luego tiene una capa intermedia, que es una capa muscular, y luego tiene una capa interna, que es una mucosa. La mucosa es la que está en contacto con el alimento. Y si observamos la capa muscular, esta capa muscular, nos acercamos para ver el grosor de la pared del estómago y vemos que tiene un grosor más o menos similar, pero de repente vemos que este grosor aumenta en la parte más distal del estómago. Pues esta parte más gruesa corresponde a un esfínter verdadero, se llama esfínter pilórico. Hasta acá es el estómago. Y cuando digo esfínter pilórico, me refiero a un músculo que está contraído permanentemente y solo se relaja para permitir que el alimento pase del estómago hacia el duodeno. Y cuando el alimento ya pasó del estómago hacia el duodeno, pues este músculo vuelve a contraerse para cerrar la entrada. De manera que los alimentos que están en el duodeno ya no pueden regresar hacia el estómago. Y como estamos observando, la parte interna del estómago, esto se llama la mucosa gástrica. Y esta mucosa tiene una serie de pliegues, ¿no? Esos pliegues son las que le dan esa característica a la mucosa de ser una estructura que tiene muchas arrugas, muchos pliegues. Esos pliegues, esas arrugas, son mayores en la porción pilórica y también en la porción que está relacionada con la curvatura mayor del estómago. Otra cosa interesante es que cuando el estómago está vacío, en esta parte interna que está relacionada con la curvatura menor, acá se forma una especie de doblez que está pegada por dentro hacia la curvatura menor. Y esa especie de doblez de la mucosa se le conoce como el canal gástrico. Canal gástrico. ¿Para qué sirve el canal gástrico? Sirve para que nosotros cuando ingiramos un alimento, pues este alimento pase directamente del cardias, pase por el canal gástrico y se vaya hacia el píloro y continúe su viaje hacia el duodeno. Eso es cuando el estómago está vacío, pero cuando el estómago está lleno, el estómago se distiende y ese canal gástrico desaparece, ¿no? Entonces, ya tenemos nosotros estas partes del estómago. Aquí podemos observar mucho mejor. Tenemos acá la parte inicial, que es el cardias, la parte final, que correspondería a la porción pilórica o píloro, y una curvatura menor, una curvatura mayor. Una parte vertical con un fondo y un cuerpo, y una parte horizontal con un antro pilórico y con un conducto pilórico. Finalmente, de la parte externa del estómago, podemos observar nosotros que existe una depresión que se da entre el estómago y el duodeno. Esta parte que acá se deprime, así hay una depresión, un surco, es la línea que divide el estómago del duodeno, ¿no? Surco duodeno pilórico, que me está indicando externamente que es el fin del estómago y el inicio del duodeno. Ahora, este estómago recibe una irrigación. Para entender la irrigación, primero tenemos que saber que existe una arteria aorta. Perdón. ¿No? ¿Cómo? Ay, perdón, un ratito.
¿no? Acá no. Fíjate si está en 5G o en qué. Pon el otro. ¿El otro? Sí. ¿El antiguo? Sí. Perdona. Bueno, miren, cuando hablamos de irrigación del estómago, tenemos que saber lo siguiente. En primer lugar, tenemos acá nosotros la arteria aorta abdominal. Recuerden que la aorta está partida, la aorta descendente tiene una aorta torácica que cuando atraviesa el diafragma se convierte en aorta abdominal. Esta arteria aorta abdominal me va a originar ramas pares y ramas impares. O sea, si tengo acá la arteria aorta abdominal, así que está descendiendo. Acá está la arteria ilíaca común, derecha e izquierda. ¿Dónde sucede esa división? A la altura del diafragma. Acá pinto el diafragma. Acá está el diafragma. Está partiéndome a la arteria aorta descendente en dos. Lo que está por encima del diafragma sería la aorta torácica. Lo que está por debajo, la aorta abdominal. Esta aorta abdominal tiene ramas pares y tiene ramas impares. Es más, vamos a estudiar en algún momento que tiene ramas llamadas así, ramas parietales y ramas viscerales. Si dice ramas parietales es porque van a las paredes, y si dice ramas viscerales es porque van hacia las vísceras, hacia los órganos. Y las ramas parietales y las ramas viscerales hay pares y hay impares. Acá también hay ramas pares y hay ramas impares. Entonces, las arterias viscerales tienen ramas impares. Y dentro de las ramas impares de la arteria aorta, tenemos una primera rama que está inmediatamente, se forma la aorta abdominal. Se llama, acá la estoy pintando, se llama arteria tronco celíaco. Arteria tronco celíaco. Está más o menos a nivel de T12, aproximadamente. Más abajo, entre T12 y L1, es decir, inmediatamente por debajo, acá tenemos una arteria llamada mesentérica superior. Aquí pongo arteria mesentérica. Bueno, acá está el nombre. Mesentérica superior. Y más abajo, a nivel de L3, tenemos la otra arteria que va hacia el lado izquierdo, que se llama arteria mesentérica inferior. Acá estamos viendo el nombre. Estas son ramas impares de la arteria aorta. Y la que me interesa a mí en este momento es la arteria troncocelíaco. Y me interesa por lo siguiente. Voy a dibujarlo. A ver, ¿dónde hay una parte en blanco? Por acá hay una parte en blanco. Acá. Para entenderlo, voy a dibujar los órganos de esta manera. Voy a dibujar por acá el estómago con su curvatura mayor y por acá con su curvatura menor. Más o menos algo así. Acá está el surco duodenopilórico donde termina el estómago y por acá está la parte inicial que es el cardias. El estómago tiene detrás al vaso. Sin embargo, el vaso, que es un órgano que vamos a ver ahora también, lo voy a dibujar un poco separado. Este es un órgano que tiene una función hematopoyética. No es un órgano que forma parte del aparato digestivo, sin embargo se estudia porque está en el abdomen. Y por este lado, bien separado del estómago, voy a dibujar al hígado, que es el órgano interno más grande de nuestro cuerpo. Acá está el hígado, más o menos así, ¿no? Algo por ahí. Entonces, lo que voy a hacer en estos momentos es dibujar la arteria aorta abdominal. Acá tengo la aorta, y de la aorta hay una rama impar pequeña que se llama arteria troncocelíaco.
Entonces, esta arteria tronco celíaco, mejor un poquito más abajo. A ver, vamos a hacer acá. Voy a ver cómo borro esto. Acá tengo borrador. Mejor lo voy a dibujar un poco más abajo. Voy a dibujar la aorta. Y mejor aquí dibujo el tronco celíaco. Ahí está el tronco celíaco, que es una arteria corta en realidad. Tronco celíaco me origina 3 ramas. Una primera rama va hacia el lado derecho. Esta arteria, a la cual le voy a poner número 1, se llama arteria hepática común. Hepática común. Luego, hay una arteria que va hacia la curvatura menor del estómago, de esta manera. Esta arteria que va hacia la curvatura menor del estómago, a la cual le voy a poner un número 2, se llama arteria, acá la pongo número 2, se llama arteria gástrica izquierda. Arteria gástrica izquierda. Es probable que alguien le dé su nombre antiguo, coronaria estomáquica, pero ese nombre ya no se utiliza. Ahora se llama arteria gástrica izquierda y así lo pueden comprobar ustedes en su Complete Anatomy o en sus libros que tienen ustedes. Luego, una arteria que va hacia el órgano que está por este lado, al lado izquierdo. Y esa arteria tiene una característica de dar bastantes curvas. Cuando una arteria tiene muchas curvas, se dice que es una arteria tortuosa. Acá lo escribo. Es una arteria tortuosa. ¿Qué es tortuosa? Que tiene muchas curvas. Y la dibujo punteada por acá porque está pasando por detrás del estómago. Esta arteria que está yendo hacia el lado izquierdo, te voy a poner número 3, se llama arteria esplénica. 3, por acá pongo arteria esplénica. El término espleno significa vaso. Arteria esplénica. Entonces, hasta el momento, la única arteria que está irrigando mi estómago es la número 2, que es la gástrica izquierda, que está irrigando una parte de la curvatura menor. Vamos a ver qué sucede luego. La arteria hepática común se llama común porque luego me da una arteria que va hacia el hígado, que va a irrigar el hígado. Esa arteria se llama hepática propia y una que desciende que se llama arteria gastroduodenal. Le voy a poner acá número 4 y número 5. Como son ramas de la hepática común, daré así una flecha, así. La arteria número 4 se llama arteria hepática propia. Hepática propia. Y la que desciende con número 5 se llama arteria gastroduodenal. Gastroduodenal, también rama de la hepática común. Muy bien. ¿Por qué coloco estas arterias? Porque después sucede lo siguiente. De la arteria número 4 de la hepática propia se va a originar una arteria que va a irrigar la otra parte de la curvatura menor. Esta arteria que está dirigiéndose hacia la curvatura menor, le pondré número 6 y es rama de la hepática propia, por eso jalo una flecha así y le pongo número 6
y se llama, pues, gástrica derecha. Porque si la número 2 era gástrica izquierda, la número 6 tendrá que llamarse arteria gástrica derecha. Gástrica derecha. Muy bien. Ya tengo la irrigación de la curvatura menor del estómago. Me falta ahora la irrigación de la curvatura mayor del estómago. Entonces, esa irrigación de la curvatura mayor se va a originar de la número 5. La número 5 se llamaba gastroduodenal. Ahí está, gastroduodenal. Y me da una rama que viene hacia la curvatura mayor del estómago por el lado derecho. Y luego, la esplénica me da otra arteria que viene por la curvatura mayor también, pero por el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Se está viendo la imagen? ¿Se está compartiendo la imagen? ¿Sí? Sí, doctor, está todo claro. Muchas Ya, gracias. sí, escuché ahí, pareciera que se había levantado alguna mano. Mire, voy a apagar acá mi celular, que está que suena y suena. Pero un ratito. Ya. Doctor, ¿podría volver a repetir la última parte, por favor? Sí, claro, claro. ¿A partir de dónde? De la rama de la arteria gastroduodenal. Allá. Esta que estoy señalando es la gastroduodenal, la que está con número 5, ¿correcto? La gastroduodenal es una rama de la hepática común. Veamos nuevamente la historia. Esta es la arteria troncoceliaco. Hacia el lado derecho, la arteria hepática común. La hepática común se divide en dos ramas. La hepática propia, que va hacia el hígado, y la gastroduodenal. La hepática propia me da esta rama que está con número 6, que va hacia la curvatura menor, y se llama arteria gástrica derecha. La gástrica derecha completa la irrigación de la curvatura menor junto con la número 2. La número 2 es rama directa del tronco celíaco y se llama arteria gástrica izquierda. Luego observemos acá. La arteria gastroduodenal es rama de la hepática común, me origina esta arteria que va a la curvatura mayor del estómago. Y luego la esplénica que pasa por detrás del estómago me origina esta otra arteria que va hacia la curvatura mayor del estómago. Por lo tanto, el estómago está irrigado por dos arterias de las cuales voy a poner sus nombres en estos momentos. Me quedé en el número 6, pondré por acá número 7 y por acá número 8. La número 7 es rama de la número 5. Jalo acá una flecha y esta se llama arteria, acá le pongo el número 7. Esta se llama arteria gastroepiploica. Gastroepiploica. En este caso, derecha. Derecha. Y la número 8 es rama de la esplénica. Y jalo por acá una flecha, le pongo número 8 y esta se llamará arteria gastroepiploica izquierda. Gastroepiploica izquierda. ¿Rama de quién? Rama de la esplénica. Pero vemos que falta la irrigación del fondo del estómago. ¿No se acuerdan? Acá había un fondo y la parte posterior del estómago. Pues detrás, esta arteria esplénica me origina unas arterias que son delgadas, que están ascendiendo de esta manera por detrás del estómago para irrigar tanto la parte posterior como el fondo del estómago. Estas arterias, a las cuales le pondré número 9, acá voy a poner así número 9, por acá 9, 9 y 9, porque son varias arterias, son rama de la esplénica, jalaré así, número 9, y se llaman arterias gástricas cortas. Gástricas
cortas. De esta manera es que se produce la irrigación del estómago. Toda esta es la irrigación del estómago. Vamos a ver acá, en una diapositiva, está por acá justamente, vamos a ver lo mismo, miren acá. Miren, lo que han hecho acá es levantar el hígado. El hígado está levantado, le voy a poner una H de hígado. Por acá tengo el vaso que está ubicado detrás del estómago, que acá le estoy poniendo letra E, ¿no? Estómago, vaso e hígado. Lo que se va a pintar ahorita de color rojo será la arteria tronco celíaco. Ahí le estoy viendo tronco celíaco. ¿Qué rama me está dando? Esta primera rama que está dando directamente está yendo a la curvatura menor y se llamará arteria gástrica izquierda. Está irrigando la curvatura menor del estómago. La siguiente arteria está dirigiéndose hacia el hígado, se llama arteria hepática común, pero ya sé que la hepática común me da dos ramas. Una que se dirige hacia el hígado en sí, y la otra es la arteria esplénica, ¿no? Claro, lo que acá se ha hecho es que directamente el tronco celíaco salgan sus tres ramas. Entonces hagamos así. Tronco celíaco, arteria gástrica izquierda va a la curvatura menor. Arteria hepática común, que va a dirigirse hacia el hígado, y arteria esplénica que pasa por detrás del estómago y va hacia el vaso. Entonces, estas son las tres ramas del tronco celíaco. Repito, gástrica izquierda, hepática común y esplénica. ¿Qué sucede ahora con cada una de esas arterias? Bueno, la hepática común me da una arteria que va a dirigirse hacia el hígado. Se llama hepática propia. Ahí está apareciendo la hepática propia. Asimismo, esta hepática propia y la gastroduodenal. O sea, la hepática común tiene dos ramas terminales, hepática propia y gastroduodenal. Ahí les estoy observando. ¿Qué sucede luego? La hepática propia, me origina la arteria gástrica derecha. Nuevamente, hepática común, hepática propia y gastroduodenal. La hepática propia me origina la arteria gástrica derecha. Por lo tanto, ya tengo en la curvatura menor las dos arterias que le irrigan, que son la gástrica izquierda y la gástrica derecha. Se anastomosan en la curvatura menor para irrigarla, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que esta arteria, que es la gastroduodenal que está pasando por detrás del estómago y del duodeno, me va a originar esta arteria que está apareciendo ahorita. Se llama arteria gastroepiploica derecha. Mientras que la arteria esplénica, que está detrás del estómago, me está originando la gastroepiploica izquierda. Entonces, la curvatura mayor irrigada por la gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda. Recordar que en la clase pasada les explicaron sobre el peritoneo. Y les dijeron que el peritoneo tiene tres formaciones, que son epiplon, meso y ligamento. Y el epiplon tiene otro nombre, se llama también omento. Y si nos acordamos, el epiplon mayor está aquí, así, colgando como un delantal de la curvatura mayor del estómago, de la curvatura mayor y también del duodeno. Cuelga, así como estoy dibujando acá, ¿no? Cuelga. Entonces, esta arteria que está dentro del epiplon mayor se llamará gastroomental o gastroepiploica.
porque está dentro del epíplon o también llamado omento mayor. Epíplon mayor u omento mayor. Entonces son dos, gastroepiploica derecha, gastroepiploica izquierda, o si quieren, también le pueden decir gastroomental derecha e izquierda. Y luego, vean acá, cómo, ya no veo mi pinta, acá está. Ven acá, la arteria esplénica, para este autor, esta arteria esplénica solamente me está formando una arteria gástrica posterior, y aquí dice arterias gástricas cortas, que solamente han dibujado una, pero en realidad son varias gástricas cortas que están formándose en la parte posterior. Y hay libros que no mencionan a esta arteria gástrica posterior, solamente la menciona este autor que estamos viendo acá, de la cual estamos viendo su referencia. Y acá está justamente, ¿ven? Miren acá, este es Gray. Gray habla de arterias gástricas cortas. ¿Ven? Gástricas cortas. No menciona la gástrica posterior que menciona el muro. Entonces, tenemos estas arterias que son las que están irrigando a nuestro estómago. ¿Alguna pregunta hasta el momento? A ver, un momentito. Alguien está con su micrófono prendido y le voy a apagar su micrófono. Ya le apagaron su micrófono. Ya está apagado su micrófono. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? Ninguna. Continuamos. Hasta acá entonces tenemos todo lo correspondiente a nuestro estómago. Y cuando termina el estómago, yo les mencioné que a continuación del estómago hay un surco. Acá hay un surco que se llama surco duodenopilórico. Es una depresión externa que me está marcando el fin del estómago y el inicio de la siguiente porción, que se llama duodeno. Y entonces podemos decir nosotros que después del estómago continúa el intestino delgado. Y el intestino delgado está formado por varias porciones. La primera se llama duodeno, la siguiente se llama yeyuno y la subsiguiente se llama íleon. En esa secuencia, del estómago sigue el duodeno, luego continúa el yeyuno y luego sigue el íleon. Y hoy día solamente vamos a hablar sobre el duodeno. Ahora, si queremos hablar de intestino delgado, tenemos que saber dónde empieza y dónde termina. El inicio del estómago, del intestino delgado, está en el píloro. Ya hemos visto hace un momento que cosa era el píloro. Era la válvula final del estómago. Y después de una longitud más o menos de unos 6 a 8 metros, ese intestino delgado va a terminar. Acá estamos viendo justamente la parte final del intestino delgado. Esta parte final se llama íleon. Y el íleon se va a unir con la primera porción del intestino grueso. Esta primera porción del intestino grueso, todo esto se llama ciego. Esto se llama ciego. La unión que hay entre el íleon y el ciego se da a través de una válvula, que voy a pintarla en este momento aquí. Esta recibe el nombre de lo que está uniendo. Está uniendo el íleon y el ciego. Por eso se llama válvula iliocecal. Ilio por íleon, cecal por ciego. Iliocecal. Esa válvula iliocecal es la que está, voy a borrar esto, voy a borrar así, ahí está la válvula iliocecal. Esa válvula iliocecal es la que me está marcando el fin del intestino delgado y el inicio del intestino grueso. Por lo tanto, hasta acá sería el intestino delgado, ¿no? Hasta la válvula iliocecal. Y
estamos viendo justamente, miren, intestino delgado, cómo se está uniendo con el intestino grueso. Ya veremos en una siguiente clase cuál es la diferencia entre intestino delgado e intestino grueso. Lo cierto, que este intestino delgado mide más o menos entre 6 a 8 metros, siendo la primera porción el duodeno. Y el duodeno solamente mide 25 centímetros. Es decir, más o menos lo que antiguamente medían en traveses de dedos. ¿Cómo que traveses de dedos? Colocaban las manos, colocaban la mano derecha, acá está el dedo gordo, el dedo índice, el medio, el anular y el meñique. Ponían la otra mano, acá está el dedo gordo, acá está el dedo índice, el medio, el anular y el meñique. Y cuando ponían las dos manos juntas, todo esto que estaba marcando las dos manos, le llamaban 10 dedos, ¿no? Y ponían acá 2 dedos más, sumaban un dedo más y otro dedo más, y aquí decían ¿qué cosa? Decían que habían 12 traveses de dedo. 12 traveses de dedo. ¿Qué significa 12 traveses? Duodeno. 12, ¿no? 12 traveses de dedo, duodeno. O sea, 12 dedos, ¿cuántos son más o menos aproximadamente? 25 centímetros, que es la distancia que mide el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Entonces, este duodeno, acá estamos viendo la imagen, es la parte inicial del intestino delgado. Y este duodeno tiene 4 porciones. Y para entender lo de las porciones, tengo que dibujar por acá vértebras que son la L1, vértebra L2, vértebra L3 y vértebra L4. Son vértebras lumbares, ¿no? En realidad las lumbares son 5. Tengo hasta L5. Y entonces, el duodeno tiene una primera porción. Esta primera porción del duodeno pasa delante de la vértebra L1. Recuerden que es continuación del estómago, o sea que acá yo tendría la curvatura menor, acá estaría la curvatura mayor del estómago, y acá estaría la porción que es el surco duodeno pilórico. La primera porción del duodeno se encuentra delante de L1. La segunda porción desciende por el lado derecho de la columna vertebral hasta L3. La tercera porción cruza por delante de L3. Y la cuarta porción asciende al lado izquierdo de la columna vertebral hasta la altura de L2. Es decir, nuestro duodeno tiene 4 porciones que se llaman de la siguiente manera. Primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción, o también llamadas porción superior, porción descendente, porción inferior y porción ascendente, ¿no? Lógicamente porque el alimento viaja en este sentido. Viene así, luego baja, luego está abajo y luego asciende, ¿no? Y termina al costado de L2. Y cuando termina, se forma un ángulo entre la cuarta porción del duodeno y la continuación que se llama el yeyuno. Pero esa unión entre el yeyuno y el duodeno es un ángulo que viene hacia adelante. Y aquí lo podemos observar. Miren, esta es la cuarta porción. Acá termina la cuarta porción. Y miren cómo se forma hacia adelante esta siguiente porción que se llama el yeyuno. Entonces, el ángulo que se está formando aquí se llama
ángulo duodeno yeyunal, o conocido como ángulo de Trace. Ángulo de Trace, nombre antiguo, ángulo duodeno yeyunal. Dense cuenta que la cuarta porción del duodeno se une con el yeyuno, pero el yeyuno está viniendo hacia adelante. Es una parte que viene hacia adelante. Entonces podemos decir que el duodeno empieza en el píloro, acá está el píloro, y termina en el ángulo duodeno yeyunal o ángulo de Trace. Es justamente lo que vamos a ver ahorita. Inicio píloro, fin ángulo duodeno yeyunal o de Trace, lado izquierdo de L2. Longitud aproximada, 25 centímetros es lo que dicen los libros, 20 a 25 sería en todo caso. Y las porciones. La primera porción del duodeno o superior se caracteriza por un hecho interesante. Todo el intestino delgado tiene en su mucosa estas elevaciones. Estas elevaciones que son transversales al eje mayor del duodeno se llaman pliegues circulares. Pliegues circulares, o también se conocen como válvulas conniventes. Pliegues circulares o válvulas conniventes están presentes en todo el intestino delgado, menos en la primera porción del duodeno. Fíjense acá, acá está el píloro, acá está el músculo esfínter del píloro, acá está el surco duodeno pilórico, y entonces hasta acá es estómago y luego es duodeno. Pero esta es la primera porción del duodeno. Y la primera porción, como pueden observar, no tiene esos pliegues circulares. Entonces, esta primera porción se le conoce como la ampolla duodenal. Y esta ampolla duodenal tiene importancia clínica. ¿Por qué? Porque el estómago es un órgano que tiene por función la producción de ácido clorhídrico. Seguramente ustedes, no sé si ya lo han hecho, pero lo harán quizás, le van a enseñar todas las células que tiene la mucosa gástrica. Células principales, células fúngicas, células productoras de mucosidad, etcétera, etcétera. Y esas células producen el ácido clorhídrico, que tiene un pH bastante ácido, ¿no? Este es un pH muy ácido, en el orden del 1 y tanto, si no me equivoco, 1 punto tanto. Entonces, cuando esta sustancia ácida, que se llama se me fue el nombre ahorita, el jugo gástrico se convierte, uno mastica un alimento, se mezcla con la saliva forma un bolo alimenticio, que luego desciende por el esófago, va hacia el estómago, se mezcla con el intestino delgado, y con el estómago se mezcla, y eso forma el quimo, ya me acordé ya. Eso forma no es con K, perdón, es con Q. Forma el quimo. El quimo es muy ácido. El quimo, cuando ingresa después del estómago, atraviesa el píloro, lo primero que contacta es con la primera porción del duodeno, que se llama la ampolla duodenal. Y entonces, la ampolla duodenal, ¿qué importancia tiene? Es el lugar donde se pueden formar úlceras, y se conocen como úlceras pépticas, justamente por la gran acidez del quimo cuando atraviesa y llega a la primera porción del duodeno. Úlceras pépticas, ¿no? Primera porción del duodeno, que se llama porción superior o ampolla duodenal, que como les dije,
no tiene pliegues circulares. Y otra característica de la primera porción es que es intraperitoneal. Es decir, está cubierta por peritoneo, ¿no? En cambio, las demás porciones, que son la segunda, la tercera y la cuarta, son retroperitoneales. Es decir, están detrás del peritoneo. Entonces, la primera o porción superior, acá está, esta es la ampolla duodenal que no tiene pliegues circulares y es intraperitoneal. La segunda porción o porción descendente tiene una característica muy importante y la voy a explicar en estos momentos. Primero voy a borrar lo que he pintado. Y voy a ver lo siguiente. Segunda porción. Ahí está la segunda porción que desciende a la derecha de L2 y L3. Esa segunda porción o porción descendente es el lugar donde está llegando el conducto que tiene el páncreas. Este que estoy pintando se llama conducto pancreático principal, el cual se va a unir a un conducto que trae la bilis, que viene desde el hígado. Como hay una clase específica para vías biliares, solamente les diré que este conducto común se llama conducto colédoco. Voy a señalar acá, voy a poner el nombre, conducto colédoco. Lo cierto es que el conducto colédoco se va a unir con el conducto pancreático principal. Miren, conducto colédoco se está uniendo con el conducto pancreático principal. Y la unión de estos dos conductos va a formar aquí una dilatación. Una dilatación. Esta dilatación se llama ampolla hepatopancreática. Pero yo no observo la dilatación cuando estoy viendo el duodeno. Lo que yo observo es esta formación donde está llegando tanto el conducto colédoco como el conducto pancreático principal, que se llama la papila duodenal mayor. Entonces, ¿qué puedo decir como conclusión? Que en la segunda porción del duodeno llega el jugo pancreático. El páncreas es un órgano que produce una secreción exocrina que se llama jugo pancreático, que llega a la segunda porción del duodeno. Y además, en la segunda porción del duodeno llega la bilis, que fue producida por el hígado y que se almacenó en la vesícula biliar y que luego es expulsada por la papila duodenal mayor a la segunda porción del duodeno. Entonces, en conclusión, en la segunda porción del duodeno, ¿qué está llegando? Está llegando bilis y está llegando jugo pancreático. ¿Y qué función cumple el jugo pancreático? El jugo pancreático tiene una serie de enzimas para la digestión de las proteínas, ¿no? Seguramente ustedes ya han hecho proteínas, creo que en bioquímica, eso lo sabrán mejor que yo. Y, asimismo, tiene por función neutralizar el pH ácido. El pH ácido que venía del estómago, pues es neutralizado porque el jugo pancreático tiene un pH alcalino. Ya saben ustedes que alcalino más ácido se produce una base, se neutraliza, ¿no? Y en algunas personas existe un conducto pancreático accesorio. Cuando existe ese conducto pancreático accesorio, va a formar una dilatación que se llama la papila duodenal menor.
Es decir, en la segunda porción del duodeno puede haber una papila duodenal mayor y una menor, pero esta menor es inconstante, no existe en todas las personas. Entonces, esto es parte de lo que veremos en una siguiente clase, que son las vías biliares. Por ahora, saber simplemente que existe un conducto colédoco que se une con un conducto pancreático principal, o también llamado conducto de Wirsung, y la unión va a formar aquí una dilatación que se llama ampolla hepatopancreática. Y dentro del duodeno hay una elevación que se llama papila duodenal mayor. Pero esta papila duodenal mayor tiene en el interior un músculo. Aquí dentro hay un músculo liso que hace que esta papila duodenal mayor actúe como un esfínter. Es decir, ese músculo está contraído constantemente. Solo se relaja para abrir y para permitir el paso de la bilis y de el jugo pancreático. Entonces, ese músculo es un esfínter. Se llama esfínter de la ampolla hepatopancreática. Ese es su nombre. Esfínter de la ampolla, hepatopancreática. Pero si le ponen su nombre antiguo, es el esfínter de Oddi. Esfínter de Oddi, que veremos posteriormente en la clase que corresponde a vías biliares. Por eso lo he pasado así de refilón nomás. Esa sería la segunda porción, ¿no? Y la tercera porción es la llamada porción horizontal, que es la que estamos viendo por acá nosotros. Esta tercera porción pasa aproximadamente a nivel de L3, delante de L3. Y tiene una característica tercera porción. La tercera porción tiene por delante de ella a unos vasos sanguíneos. Veamos por acá. Primera porción, segunda porción, tercera porción. Y vemos que delante de la tercera porción encontramos una arteria y una vena. Y la arteria sí la conocen porque la mencioné cuando hablaba de la rama de la arteria aorta abdominal. Dije, aorta abdominal, ramas viscerales impares eran 3. Tronco celíaco, mesentérica superior y más abajo la mesentérica inferior. Entonces, la tercera porción presenta por delante de ella a la arteria mesentérica superior y a la vena mesentérica superior. Podemos decir entonces que los vasos mesentéricos superiores se encuentran delante de la tercera porción del duodeno, ¿no? Importante ver que esta tercera porción del duodeno tiene delante a estos vasos mesentéricos superiores y detrás tiene a la arteria aorta. Hay casos en los cuales estas arterias son muy gruesas, muy grandes, y están comprimiendo junto con la aorta a esta tercera porción, impidiendo que los alimentos puedan seguir su camino, ¿no? Hay una pinza que se forma entre la mesentérica superior y la arteria aorta. Se llama pinza aortomesentérica, ¿no? Podría comprimir y podrían haber problemas digestivos en esas personas. Finalmente, la cuarta porción está ascendiendo hacia el costado izquierdo hasta la altura de L3 hasta L2 y finalmente se forma un ángulo con el yeyuno llamado ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, que me marca el fin de el duodeno y el inicio del yeyuno, que es la siguiente porción del intestino delgado. Entonces, esta sería la cuarta porción, ¿no? Cuarta porción o ascendente, que tiene relaciones importantes. La cuarta porción se encuentra, ¿dónde estaba esa imagen?
¿Dónde estaba esa imagen? Espérense, voy a borrar esto. ¿Dónde estaba la imagen? Esta es. La cuarta porción se relaciona con el riñón izquierdo. Se relaciona con una glándula que está encima del riñón izquierdo que se llama glándula suprarrenal, ¿no? Y también tiene relación con el lado izquierdo de la arteria aorta, ¿no? Esas son sus relaciones importantes. Entonces, ya tengo las porciones del duodeno, que son la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y como les dije, la primera es intraperitoneal y las demás son, segunda, tercera y cuarta, son retroperitoneales, o sea, están detrás del peritoneo, ¿no? Entonces, hasta acá tenemos el duodeno con sus partes y sus relaciones. Acá vemos claramente primera, segunda, tercera, cuarta porción, ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treves. Y parte de lo que he explicado, que era las vías biliares, que no las he explicado por completo porque, como les dije, hay una clase de donde vamos a hablar, en la que vamos a hablar de hígado y vías biliares, ¿no? Y a continuación, vamos a ver la irrigación de nuestro duodeno. Miren, para entender la irrigación del duodeno, vamos a ver esta imagen de acá. Primero, recuerden que vimos la arteria aorta abdominal y dije que tiene una arteria troncoceliaco, una arteria mesentérica superior y más abajo una arteria mesentérica inferior, ramas impares, viscerales impares. El tronco celíaco mencioné que tenía hacia la derecha arteria hepática común, que se dividía en hepática propia y arteria gastroduodenal. Hacia el lado izquierdo, la arteria gástrica izquierda, ¿no? Y hacia detrás del estómago, la arteria esplénica, que era tortuosa. Entonces, la arteria que se llama gastroduodenal, pero voy a acercar nuevamente la imagen. ¿Dónde está mi lupa? Miren acá. Hepática común, hepática propia, gastroduodenal. La gastroduodenal me da arterias que se llaman pancreatoduodenales superiores. Pancreatoduodenales superior posterior y pancreatoduodenal superior anterior. Miren, una viene por detrás. Acá la imagen no me parece tan clara. Yo hubiera dibujado esta delante, ¿no? Por eso se llama pancreatoduodenal anterior superior, porque está viajando por delante del duodeno. Bueno, lo cierto es que la arteria gastroduodenal origina dos pancreatoduodenales superiores, anterior y posterior. Mientras que la arteria mesentérica superior me origina una arteria que se llama pancreatoduodenal inferior anterior y una pancreatoduodenal inferior posterior. ¿Qué van a hacer esas arterias? Se van a anastomosar. ¿Quién se anastomosa? La pancreatoduodenal superior anterior con la pancreatoduodenal inferior anterior se anastomosa. La pancreatoduodenal superior posterior se anastomosa con la pancreatoduodenal inferior posterior. De manera que hay dos anastomosis que van a irrigar a todo nuestro duodeno. Y además
esta arteria hepática propia me origina una arteria llamada arteria supraduodenal, que irriga la primera porción del duodeno. Entonces, estas son ramas que van a irrigar a nuestro duodeno, pero también irrigan al páncreas. Ya lo veremos en unos minutos. Hasta acá, entonces, tengo todo lo relacionado con nuestro duodeno. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, ¿cuántos somos en la clase? 45. Más 45. Bueno, 44. 44, ¿no? Ya. Bueno, como es una clase que no es oficial en el sentido de que no es... bueno, no sé si tomar lista o no. Pero igual la lista está apareciendo al final de la clase, sale en el Meet sale una lista de todos los que se unieron, ¿no? La hora que se unieron, la hora que se salieron, la hora que volvieron y todo lo demás. Bueno, para terminar, tenemos que hablar del páncreas. Miren, jóvenes, yo les mencioné al inicio de la clase que el aparato digestivo constaba de un tubo digestivo y órganos accesorios. Y dentro de los órganos accesorios mencioné al páncreas. El páncreas es una glándula que la describen que tiene la forma de una lengua, dicen así, ¿no? Es como una lengua. Se encuentra detrás del estómago. Justamente hace un rato, aquí era esta imagen que está por acá. ¿Dónde está? Esta imagen de acá, miren. Acá tengo el estómago y aquí veo detrás esta glándula a la cual estoy pintando, es el páncreas. Y como se dan cuenta, el páncreas tiene una dirección oblicua. ¿Y qué podemos decir entonces? Que si yo paso una línea imaginaria por el conducto pilórico, ese plano se llama plano transpilórico. Plano transpilórico, que atraviesa a través del E1. Ese plano transpilórico me está pasando por encima de la porción superior del duodeno. Y entonces, yo sé que el páncreas se está uniendo a la segunda porción, pero tiene una dirección que va ascendiendo de esta manera. Entonces digo, el páncreas tiene una parte que está debajo del plano transpilórico y una parte que está por encima del plano transpilórico, ¿no? Tiene dos partes entonces, encima y debajo del plano transpilórico. Entonces, este páncreas es un órgano mixto. Ahí está el páncreas justamente. Es un órgano mixto. ¿Por qué? Porque el páncreas tiene una porción que es la que está formada por los islotes de Langerhans. Langerhans. Y yo sé que los islotes de Langerhans producen el jugo pancreático. Jugo pancreático. Y este será el páncreas exocrino. ¿Qué es una glándula exocrina? Aquella glándula cuyas secreciones van a ir hacia el exterior del cuerpo o al interior de una cavidad o de un tubo. En este caso, este páncreas exocrino es el jugo pancreático, es producido por los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos, va a viajar por el conducto pancreático principal, el accesorio si existe, y va a dirigirse hacia el tubo digestivo. ¿A dónde? A la segunda porción del duodeno. Por eso corresponde a la definición de páncreas exocrino. Pero también sé que este páncreas tiene células que producen hormonas que son
la insulina, el glucagón y la somatostatina. Y en este caso, estas sustancias, somatostatina, y en este caso, estas sustancias van hacia la sangre. Y eso corresponde a la definición de una hormona. Por lo tanto, este es el páncreas endocrino. Una glándula endocrina es aquella que produce secreciones que van hacia la sangre. Y esta es la que corresponde a mi páncreas, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tengo, creo que cometí un error, ¿no? A ver, alguien corríjame. Jugo pancreático son los acinos pancreáticos, ¿no? Y los islotes son los que producen las hormonas, así era, ¿no? A ver, corríjanme. Sí, pero... Sí, ¿no? Ah, ya ven, nadie me dice nada, pues. Nadie me dice nada. El jugo pancreático son los acinos pancreáticos y los islotes de Langerhans son los que producen las hormonas. Las hormonas insulina, glucagón y somatostatina. Bueno, lo cierto que así es la cosa, ¿no? Y este páncreas es un órgano que ya mencioné que pasa por el plano transpilórico, ¿no? Más o menos mide unos 15 centímetros, ahí está su peso, está detrás del estómago y tiene las siguientes partes, miren. El páncreas está unido a la segunda porción del duodeno. Y esta parte que está unida a la segunda porción del duodeno se llama la cabeza. Está pegada a la segunda porción del duodeno. Esta cabeza tiene una prolongación que es esta, miren. Acá está la cabeza y tiene una prolongación que se mete por detrás de los vasos mesentéricos superiores. Esta prolongación que se mete por detrás de los vasos mesentéricos superiores se llama proceso unciforme. Unciforme. Acá está, miren el nombre. Acá dice proceso unciforme, ¿no? Entonces, esta corresponde a la cabeza del páncreas que se encuentra apoyada en la vena cava inferior, como estamos observando. A continuación, viene una parte estrecha que se llama cuello. Y el cuello es fácil de reconocer porque el cuello se encuentra exactamente por delante de la vena y de la arteria mesentérica superior. Luego del cuello tenemos el cuerpo. El cuerpo ya está pasando por encima del plano transpilórico y finalmente tenemos la cola. Esta cola está en contacto con el vaso, ¿no? Acá hay un ligamento que une el vaso con el páncreas. Un ligamento que los puede unir. Entonces, estas serían las partes del páncreas. Una cabeza, un cuello, un cuerpo, una cola. La cola en contacto con el vaso. Y por dentro, el páncreas presenta el conducto que ya les mencioné hace un rato, ¿no? Les dije, el páncreas tiene un conducto que se llama conducto pancreático principal o conducto de Wirsung. Conducto de Wirsung. Este conducto de Wirsung está viajando por todo el páncreas y cuando llega al cuello se incurva hacia abajo. Se incurva hacia abajo para unirse con el conducto colédoco. ¿Qué hace el conducto pancreático principal? Transporta el jugo pancreático. Y ya les mencioné que en algunas personas existe un conducto pancreático accesorio. Este conducto pancreático accesorio, cuando existe, va a desembocar en la papila duodenal menor. Mientras que el conducto pancreático principal, que se une con el conducto colédoco, van a desembocar en la papila duodenal mayor. Lo cierto que ambas papilas duodenales, mayor y menor, están en la segunda porción del páncreas. Incluso se menciona, se dice así, que la papila duodenal mayor está en la parte posterior y medial
de la segunda porción del duodeno. O sea, cuando uno hace una disección de duodeno y corta y quiere encontrar la papila duodenal mayor, tiene que buscarla en la pared posterior hacia medial, ¿no? Acá está justamente lo que les comentaba, ¿no? Yo le decía, conducto pancreático principal transporta jugo pancreático. Conducto colédoco transporta bilis. La unión de ambos forma una dilatación. Esta dilatación se llama ampolla hepatopancreática, llamada clásicamente ampolla de Vater. Cuando esta ampolla ya va a llegar hacia el duodeno, acá hay una dilatación que se llama papila duodenal mayor. Y esta papila duodenal mayor tiene un músculo que actúa como un esfínter. Este músculo que actúa como un esfínter se llama esfínter de la ampolla hepatopancreática, o clásicamente llamado esfínter de Oddi. Eso es lo que encontramos nosotros. Sin embargo, este autor que es Sobota menciona que esta forma de presentación no es la única. Veamos la imagen. Esta forma de presentación es esta que está acá. Cuando hay una ampolla hepatopancreática. Y esta ampolla hepatopancreática se presenta en el 60% de los casos. Es decir, que la mayoría de personas presenta esta forma de terminar las vías biliares. Pero es el 60%, no son todas las personas. Hay otra forma de presentación. Por ejemplo, acá hay un conducto que es común, pero es largo, sin ampolla. Acá hay un conducto común, pero esta parte común es cortita, solamente este pedacito. En cambio, acá la parte común es larga, miren ustedes. En otros casos, miren, están separados, miren, el colédoco del conducto pancreático principal, ¿no? Hay una separación. En otros casos, hay una misma entrada, pero acá tienen un tabique que los separa, ¿no? Y en el... No, este era el 60% de casos, ¿no? Este es el 60% de casos. Y de las personas, el 65% de personas tiene un conducto pancreático accesorio. O sea, la mayoría de personas tienen un conducto pancreático accesorio. El otro 35% no tiene un conducto pancreático accesorio. Ahora, de todas las personas, el 60% presenta esta presentación, que es la que tiene esta dilatación, que es la ampolla hepatopancreática, ¿no? Entonces, esta información está en el libro que se llama Sobota. El libro llamado Sobota manifiesta lo que estoy mencionándoles. Y esto es muy importante. Vamos a ver en la práctica del día de mañana, vamos a ver un procedimiento que se llama CEPRE. CEPRE. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entran con un endoscopio e ingresan por aquí. Ya veremos para qué ingresan y qué importancia tiene ese procedimiento que se llama CEPRE. Ya lo veremos el día de mañana. Y para terminar, es fácil esto porque lo hemos visto hace un rato. Yo les dije así, tenía el tronco celíaco, arteria gástrica izquierda que va a la curvatura menor del estómago, arteria esplénica. Esta es la arteria hepática común, esta es la hepática propia y esta es la gastroduodenal. Acá sí se nota clarito, miren. La gastroduodenal me origina una pancreatoduodenal superior anterior y por acá una pancreatoduodenal superior posterior. Ahí sí se ve claramente. La mesentérica superior me origina, bueno, Moore, que es este libro, dice que hay una pancreatoduodenal inferior que luego se divide en una rama anterior y en una rama posterior. Otros libros como Gray dicen no, dicen que de frente de la mesentérica superior sale una pancreatoduodenal inferior anterior
y una pancreatoduodenal inferior posterior. Lo cierto que todos coinciden en que existen esas arterias y se anastomosan. Las anteriores se anastomosan. Las posteriores se anastomosan. Acá tengo la posterior con la otra posterior que se están anastomosando. Anastomosa, ¿no? Esto también irriga no solamente al duodeno, sino también al páncreas. Pero además, si vemos desde atrás este páncreas, vamos a ver lo siguiente. Vista posterior. Aquí tengo la arteria esplénica. Recuerden que la arteria esplénica era una arteria bastante tortuosa, que se dirigía hacia el vaso. Uy, la batería. Un ratito, por favor. Ya está. La arteria esplénica me va a originar, según este autor que es Gray, me origina una arteria pancreática dorsal, la cual va a originar una arteria pancreática inferior. Ahí está. Sin embargo, este otro autor, que es Moore dice arteria pancreática dorsal, arteria pancreática inferior. Ahí coinciden. Pero habla también de una arteria pancreática mayor. Esta pancreática mayor no la menciona Gray en su libro. Acá está Gray, acá una mayor, pero es pequeñita. No es así grande como esta que está acá en la del Moore, ¿no? La menciona, pero o sea, dije no menciona, sí la menciona, pero no le da la importancia que menciona Gray en su libro, ¿no? Entonces, ya tenemos estas arterias que están irrigando a nuestro páncreas. Y, finalmente, miren, este órgano que está acá se llama vaso. Como le decía hace un rato, el vaso es este órgano que cuando dibujaba, al inicio nomás de la clase, yo lo dibujaba separado, ¿no? Pero dense cuenta que el vaso está relacionado con el estómago, está junto al estómago, hasta el vaso. El vaso es un órgano que se encuentra en el hipocondrio izquierdo. Y voy a borrar esto. Y este vaso que está en el hipocondrio izquierdo, miren ustedes, es un órgano que tiene una función linfoidea. Acá se almacenan linfocitos B, linfocitos T, pero sobre todo la importancia está en que es un lugar en el cual van a ser destruidos los glóbulos rojos, o sea, lo que se conoce como la hemocateresis. Hemocateresis. Así como hay una hematopoiesis, hay una hemocateresis, en la cual se destruyen los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿no? Y cuando estos glóbulos rojos son destruidos, se van a convertir, se van a separar en el grupo hemo y en el grupo globina, hemoglobina. La globina, la proteína globina se vuelve a reutilizar. Y el fierro también se vuelve a utilizar para usarla en glóbulos rojos, ¿no? Y es un lugar donde se almacena sangre. Es otra función importante, pero estas funciones postnatales, porque en la etapa prenatal es un lugar donde se forman glóbulos rojos y plaquetas. Y este órgano, la importancia que tiene es que almacena sangre en su interior, pero tiene un pequeño detalle. De su cubierta, su cápsula que le envuelve es una cápsula muy frágil, muy débil. Y como almacena sangre, pues cualquier traumatismo abdominal puede hacer que este órgano comience a sangrar. Y justamente esa es una de las cosas que sucede cuando una persona tiene un traumatismo abdominal cerrado, se dice. Un traumatismo abdominal cerrado es aquel cuando ha habido una contusión, un golpe a nivel abdominal y no hay ninguna lesión externa que se pueda observar. No hay una corte, una herida, un sangrado. Cuando hay un traumatismo abdominal, lo primero que hacen los médicos es hacer una ecografía para ver si es que no hay un sangrado de este órgano.
porque si este órgano comienza a sangrar como almacena sangre, esa pérdida de sangre va a ser bastante importante y puede ser mortal. ¿Y qué hacen en estos casos? Simplemente extirpan el vaso. Eso le llaman una esplenotomía, ¿no? Esplenotomía se llama a esta extirpación del vaso. Y el vaso, como ven ustedes, está cubierto por el diafragma. Acá está el diafragma. Entonces, esta cara del vaso que está hacia acá es la cara diafragmática. Y las otras caras que están por acá son las caras que tienen contacto con órganos. Se llaman la cara visceral. Cara visceral. Esta cara visceral tiene esta zona que está acá, que se llama el hilo esplénico. Lugar donde entra la arteria esplénica y lugar donde sale la vena esplénica. Arteria esplénica y vena esplénica. En los libros antiguos hablaban de las ramas, decían polar superior, polar inferior, una serie de ramas, pero los libros actuales ya no hablan de esas arterias, simplemente dicen lo siguiente, dicen, entra la arteria esplénica, da una rama superior, una rama inferior, ¿no? Que se meten dentro del hilo renal. Previo a ello han dado las arterias gástricas cortas que se fueron a irrigar el fondo del estómago. Y este vaso contacta con el estómago, contacta con el colon, más que el colon, con el ángulo cólico izquierdo y contacta con el riñón. Por eso son las impresiones gástrica, renal y cólica. Cuando digo ángulo cólico izquierdo me refiero a esto. El colon tiene un colon ascendente, tiene un colon transverso, tiene un colon descendente y finalmente un colon sigmoides. Entre el ascendente y el transverso se forma el ángulo cólico derecho. Entre el transverso y el descendente se forma el ángulo cólico izquierdo. Este ángulo, leía, ven. Este ángulo cólico izquierdo contacta con el vaso. Acá está el vaso. Por eso que acá, cuando vemos el vaso, se menciona la presencia de la impresión esplénica. Esto era tonterías. Impresión, que sí es el vaso como de esplénica. Impresión cólica, perdón. Cólica. Porque es el ángulo cólico izquierdo, ¿no? Impresión cólica. Impresión gástrica del estómago. Impresión renal del riñón. Entonces, este sería nuestro vaso. La ubicación, cómo está en contacto con el estómago. Acá sabemos cómo está en contacto con el diafragma, en contacto con el estómago. Acá está el riñón y acá está el ángulo cólico izquierdo. Ángulo cólico izquierdo, por acá está el riñón, ¿no? Y el estómago ha sido cortado, pero acá le dejaría una impresión. Entonces, este es nuestro vaso, esas son las funciones que tiene, y de esta manera estoy terminando con la clase del día de hoy, y no olviden que nos vemos este día, el día jueves. No se olviden que tenemos 2 pasos. El paso de lo que acabo de explicar el día de hoy, más el paso de lo que haremos el día jueves. El día jueves nos toca, si no me equivoco, intestino delgado e intestino grueso. ¿Ya? Como siempre, pues, lo tomaré a partir de las 7:30 más o menos para darle tiempo que lleguen todos los que viven un poco lejos. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces nos estamos viendo el día jueves. No, mañana nos vemos. ¿Qué jueves? Mañana nos vemos porque tenemos prácticas. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Suerte. Hasta mañana. Cuídense. Que tengan buenas noches.